¿Qué tal? Bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile. Bien, yo estaba mirando ahí mi correo y estaba pensando que, bueno, el correo que me llegó lo voy a guardar de recuerdo, de alma, para todas las personas que colaboran, obviamente, con, digamos, con los portales respectivos del IHT o de Alma, donde aparece, digamos, el aviso del procesamiento de imagen como, como logro revolucionario dentro de la astronomía, así que lo vamos a dejar ahí archivado para que no se nos pierda. Bien, bueno, hoy día, tal como yo les comenté en este cuarto video, vamos a hacer en el fondo un balance de conclusiones finales en torno a las infografías que se presentaron en la rueda de prensa, que al menos a mí me pareció que fue más interesante que, digamos, que las declaraciones oficiales posteriores que se iban a dar en seis partes distintas y en diferentes idiomas, incluida una de ellas en Chile en español, y que fue, digamos, los videos que están presentados obviamente en nuestro canal y que tenían que ver con directamente con el equipo que trabajó del Centro de Astrofísica del Instituto Smithsoniano de Harvard, que fueron ellos los que implementaron la idea del EHT, digamos como este Global Network, para poder realizar una configuración de base larga ya de interferometría. Precisamente explicar, por ejemplo, no solamente qué es la interferometría, sino que muchas personas que esperaban probablemente una imagen de Sagitario A asterisco, para los que medianamente sabían que no había una imagen oficial de un agujero negro, sobre todo del agujero negro de nuestra galaxia, que sería lo más importante o lo primero de tener. La verdad es que ofrece, digamos, una oposición bastante formidable en términos en que nosotros nos encontramos ubicados en el cuarto brazo espiral de nuestra galaxia, que si bien es cierto no es una galaxia complicada, no es una espiral barrada, por ejemplo, de todas maneras nosotros estamos ubicados debajo y tenemos que atravesar 26.000 años luz de polvo y gas que obviamente no se comparan con los 55 millones de años luz de donde se encontraba M87, pero es distinto disparar o mandar a buscar una emisión, por decirlo de alguna manera, de radiofrecuencia de vuelta en otra dirección a que, digamos, tratar de sacarla desde el mismo lugar donde uno se encuentra. ¿Ya? Es bastante más complicado pero está ahí, digamos, el desafío. Y bueno, eh, interferométricamente, hablarles, por decirles de alguna manera, que existen, bueno, dos tipos de interferometrías. La de base larga, que era la que ocupó el EHT, obviamente, y que se explica por sí sola. La de base ancha, que es la que ocupa generalmente, por ejemplo, en colaboración mutua, casi siempre el plato de Arrecibo en Puerto Rico en colaboración con el Green Bank, que ojalá ustedes pudieran conocer ese lugar en Virginia Occidental, porque realmente es un oasis libre de zona de Wi-Fi. No hay contaminación ahí de ningún tipo que tenga que ver con telefonía, porque tiene que ser una zona libre en términos de poder ocupar todo el espacio. En ese sentido tiene que quedar libre para la radiofrecuencia, ¿ya? Eh, bueno, en el fondo, hablarles, digamos, desde el ejemplo de Alma, ¿ya? Que fue uno de los grandes colaboradores en procesar toda esta cantidad de datos. Como decía Dan Marrone en el segundo video, que era este profesor asociado de la Universidad de Arizona, ¿se imaginan ustedes poder almacenar en una supercomputadora de las tradicionales cerca de 55 millones de años luz en datos? Como dice ahí, digamos, eh, el ejemplo, estamos hablando de, creo que está acá, ahí, algunos hablaban de 3 petabytes, pero en realidad son 5 petabytes, ¿ya?
Entonces, él de hecho llevó digamos, una de las muestras de módulos más pequeños a escala de los correlacionadores con los que se trabaja. ¿Ya? Lo más difícil, no solo de procesar, eh, aunque este proyecto oficialmente digamos, se anunció hace 2 años, se hizo el llamado de participación hace 2 años para completarlo, pero se había iniciado yo creo que hace mucho tiempo, eh, con un equipo asociado, digamos, en su mayoría de estudiantes de posgraduados, y que obviamente tenían que ser personas sumamente diestras en interpretar datos que tienen que ver con vaciado de astroinformática. Ya, bueno, de hecho la Universidad de Chile es la única que cuenta con la especialidad en términos de diplomado, ¿ah? La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile dicta el diplomado de astroinformática. ¿Ya? Eh, y bueno, como decía finalmente Avery Broderick, en cuanto a la forma, habían varias especulaciones y en ese sentido se terminaron de confirmar varias presunciones, ¿ya? Que se tenían con respecto, digamos, al cómo es un agujero negro en ese sentido. Y bueno, 10% más circular de lo que se pensaba. ¿M? Con un horizonte de eventos o un punto de no retorno que generalmente está orientado siempre hacia un extremo. Eh, bueno, finalmente agregar lo maravilloso, digamos, de lo que fue de lo que es el tema de Alma, ¿ya? En el sentido de que para quienes no han ido al llano de Chagnantor, que está, ¿cierto?, en San Pedro de Atacama, a más de 5.000 metros de altura, y donde para pedir hora, digamos, de visita, uno tiene que cumplir una serie de requisitos en general, tiene que ir con algunos parámetros vitales al día, por decirlo de alguna manera, porque si no te dejan abajo y tienes que, digamos, aclimatarte durante una noche para poder subir al otro día temprano. Y es de alguna manera también digamos, el modus operandi de cada uno de los trabajadores que trabajan en el complejo. Todos los días cumplen con el requisito de pasar a revisarse a las 8 de la mañana cada uno de sus parámetros vitales. Esa es y bueno, y todas las personas que también de hecho trabajan con oxígeno, digamos, también. Eh, bueno, decirles que Alma, por ejemplo, es un complejo de 66 antenas, ¿verdad? Es un arreglo en total de 66 antenas, 54 de ellas que son las más grandes, y 12 para completar, digamos, las 66 que cumplen con un arreglo más pequeño, eh, o reducido, más compacto. ¿Ya? Pero que en total tienen que abarcar una superficie que va desde los 150 metros hasta los 16 kilómetros. Hay un juego ahí de un ajedrez bastante formidable, solamente que ese ajedrez es circular. Pero ojo, que la idea está patentada, así que de hecho demuestra, no se ve aquí, ahí, a ver si se los puedo mostrar acá. Ahí se ve. Bueno, esa es una muestra, pero no les voy a decir nada más porque es una sorpresa. La idea ya está patentada, porque la verdad es que ojalá, por ejemplo, eh, no sé, los niños desde chicos pudieran interesarse en la astronomía, tomando en cuenta las condiciones de cielo que tenemos en nuestro país y con un complejo como el que es ALMA, digamos que es privilegiado, donde nosotros como chilenos hacemos uso de un 10% de investigación porque obviamente ofrecemos el territorio concesionado de San Pedro de Atacama a las comisiones europeas. ¿Ya? Y es algo en lo que se tendría que empezar a trabajar ya dentro de las tareas pendientes del Ministerio, del nuevo Ministerio de Ciencias, junto con lo que yo les comentaba el otro día, por ejemplo, de por qué solamente se destina un 7% a ingeniería y matemáticas. ¿Ya? No sé, empezar por casa de repente, en una aritmética tan simple, empezar a enseñarles a los niños, no sé, juntar, eh, digamos,
incluso una matemática tan mínima, tan básica como es la aritmética, con algo un poco más avanzado. Ustedes van a decir, a lo mejor suena locura, pero no. Por ejemplo, eh, ¿cómo puedo llegar a cubrir 16 kilómetros, por ejemplo, o 150 metros a escala con determinada cantidad de piezas? No sé. Ahí estamos trabajando todavía en eso, por ejemplo. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, porque les decía yo, con una matemática más avanzada. Por ejemplo, acá el tema de las particiones, ¿ya? Se podría hacer, no sé, un juego ahí de- para llegar a 16 kilómetros o para llegar a 150 metros, digamos. Eh, realmente llega a ser mágico pasar de una matemática tan simple a un juego que puede ser tan elaborado. Así que, eh, nada, que estén bien y bueno, va a ser un placer, digamos, poder descansar de esta ajetreada semana. Nos vemos.